¿Qué pensarías si te dijera que, mucho antes de que los libros de historia comenzaran su relato oficial, en el corazón mismo de Norteamérica ya latía una megaciudad que desafiaba toda lógica? Imagina esto, mientras los reyes de la Europa medieval vivían en aldeas de paja y castillos de piedra. Aquí, en el actual Illinois, se alzaban montañas artificiales gigantescas, observatorios estelares de una precisión asombrosa y un imperio teocrático tan poderoso que hoy apenas nos atrevemos a hablar de él. Bienvenidos al Códice Alternativo. Hoy abrimos el registro prohibido de la que proponemos como la séptima cuna de la civilización. Prepárate, porque esta es la arqueología que no te contaron en la escuela, y te garantizo que después de esto no volverás a ver el mapa de la historia de la misma manera. Cahokia no fue un simple asentamiento espontáneo, no fue un grupo de tribus que se juntaron por casualidad, fue un diseño cósmico. Una ciudad planificada con una intención sagrada. Su urbanismo, cada plaza, cada avenida, está trazado con una precisión de grados respecto al norte verdadero. Un plano maestro que no tenía como objetivo la comodidad, sino la alineación con las estrellas. Pero en su centro, dominándolo todo, se alza el gigante, Monk's Mound. El túmulo del monje no es una colina natural, es el túmulo de tierra más grande de toda América, una pirámide de tierra que empequeñece a sus contrapartes egipcias en superficie de base. Estamos hablando de más de 600.000 toneladas de tierra apisonada y arcilla sagrada, movidas a mano, canasta por canasta, durante generaciones. Imaginen el volumen de la gran pirámide de Giza, pero construido con el sudor y la fe de cientos de personas que veían en esta montaña artificial el Exas Mundi, el eje del mundo. Desde su cima, una estructura más grande que la Casa Blanca. El cacique supremo, conocido como el Hermano del Sol, no solo gobernaba un pueblo de decenas de personas, gobernaba el flujo de la energía Ritual, el canal que conectaba la Tierra con el firmamento. Y aquí es donde la historia oficial empieza a hacer aguas. Hagamos una pausa porque hay un secreto. Un detalle que rompe por completo la narrativa convencional. Las élites de Cahokia, los sacerdotes y guerreros, vestían ornamentos de cobre sagrado, placas pectorales, pendientes, armas ceremoniales. Pero ese metal no existe de forma natural en Illinois. El análisis geológico es claro, venía de las minas del lago superior a más de 1000 kilómetros de distancia, atravesando ríos, bosques y territorios hostiles. La pregunta es inevitable, ¿cómo una cultura que nos pintan como aislada y primitiva gestionaba una logística tan masiva? Esto no era un simple trueque. No era un comercio casual de un par de comerciantes. Estamos ante la evidencia tangible de una red de transporte, comunicación y tecnología a escala continental que cubría Norteamérica mucho antes de lo que nos dicen los libros. Una red que conectaba el cobre de los Grandes Lagos con las conchas marinas del Golfo de México, todo convergiendo en este nexo sagrado, Cahokia. Y si la logística te parece impresionante, espera a que hablemos de su ciencia. La astronomía era su lenguaje, la forma en que el cosmos les hablaba directamente. En Cahokia construyeron lo que hoy llamamos Wodenge, un círculo de enormes postes de cedro rojo que no era un simple calendario agrícola, era una máquina ritual. Marcaba con una precisión milimétrica los solsticios y equinoccios, no para saber cuándo plantar maíz, sino para saber cuándo el universo abría portales energéticos que debían ser aprovechados con ceremonias masivas. Pero iban más allá. Para los ciclos más largos, los que trascienden la vida de un ser humano, miraban a otro complejo, la Acrópolis Esmeralda, un conjunto de túmulos alineados con la parada lunar máxima. Un evento astronómico que solo ocurre cada 18.6 años, una ciencia celeste que la astronomía moderna apenas está redescubriendo y ellos ya la dominaban hace 1000 años. Entendían los ritmos profundos del universo y construyeron su civilización en armonía con ellos. Y en la muerte, el ritual alcanzaba su punto culminante. Su expresión más brutal y sagrada, el descubrimiento del túmulo 72, es la clave. Allí, los arqueólogos encontraron los restos de un líder, conocido como el guerrero el pájaro. No estaba simplemente enterrado, reposaba sobre un lecho de 20.000 conchas marinas talladas meticulosamente en forma de halcón peregrino, el animal que vuela más alto y más rápido. El mensajero entre el mundo de los hombres y el de los dioses, y a su alrededor, el sacrificio. Cientos de cuerpos, principalmente mujeres jóvenes, enterradas en fosas comunes como ofrenda para acompañar a su líder en el más allá. Un recordatorio brutal y poderoso de que, en Cahokia, el poder venía directamente de los cielos y se sellaba con sangre en la tierra. No era una sociedad igualitaria, era una teocracia estricta, donde el cosmos dictaba un orden social inquebrantable. Finalmente, tan misteriosamente como surgió, Cahokia se desvaneció. Hacia el año 1350, la ciudad fue abandonada. No hay signos de una gran guerra ni de una epidemia devastadora. Simplemente, la gente se fue. La megaciudad del Mississippi cayó en el silencio, devorada por el bosque, borrada de la memoria. ¿Fue un colapso ecológico? ¿Una crisis de fe? ¿O simplemente cumplieron un ciclo cósmico y su tiempo había terminado? El misterio permanece, pero su legado, su código, sigue latiendo bajo nuestros pies. Cahokia es la prueba irrefutable de que la historia que nos contaron está incompleta. Es la evidencia de que el espíritu humano,
cuando es guiado por una geografía ritual y una conexión profunda con el cosmos. No conoce fronteras ni limitaciones. Si quieres seguir desenterrando los secretos de las cunas olvidadas de la civilización, si quieres desafiar lo que creías saber, suscríbete a El Códice Alternativo y activa la campana de notificaciones, porque en el próximo video nos adentraremos aún más en lo desconocido. Viajaremos a Japón para explorar los túneles olvidados de la enigmática cultura Homon. Una civilización de la Edad de Piedra que podría haber tenido tecnología mucho más avanzada de lo que imaginamos. Esto es El Códice Alternativo. La verdad está ahí fuera, esperando ser redescubierta.